Ok, comenzamos. Buenas noches, nosotros vamos a estar hablando sobre malformaciones congénitas. Mi nombre es Kimeli de la Cruz y voy a estar conversando un poquito sobre las posibles causas de las malformaciones congénitas. Entre ellas tenemos deformaciones, también tenemos síndromes, también tenemos asociaciones, así como factores ambientales y por supuesto factores teratogénicos. Cuando hablamos de malformaciones, que es la que está encabezando la lista, nos referimos a fuerzas mecánicas que ocurren durante el desarrollo del feto, que se aplican por un tiempo suficientemente prolongado como para afectar estructuras anatómicas. Un ejemplo de esto podría ser el pie equinovaro ah, aducido, es decir, un pie que en el bebecito se va a ver rotado hacia adentro con la planta del pie hacia arriba y un poquito inclinado. Es como si pusiéramos una mano casi boca arriba. Las malformaciones, las deformaciones, am, bueno, esa es la parte de deformaciones. Ya en el lado de los síndromes se, se determina o se define este como el conjunto de malformaciones o anomalías que se llevan a cabo o que se pueden ver causadas por un elemento común típico, es decir, son causadas por una sola fuente. Hay una diferencia entre los síndromes que dan causas a las malformaciones congénitas versus las asociaciones. Las asociaciones, aunque pudieran parecerse un poquito a los síndromes, se diferencian en que cuando tenemos asociaciones son un conjunto de malformaciones diferentes que simplemente se dieron en un contexto parecido por producto de azar, es decir, de forma aleatoria. Entre ellos podríamos tener un conjunto que se denomina como Vater L, donde vemos deformaciones, vamos a ver, donde vemos deformaciones en las vértebras, también tenemos atresia anal, así como defectos cardíacos, y también tenemos fístula traqueoesofágica. Bueno, además del síndrome, tenemos los aspectos ambientales. En el 1940, por ahí por la Segunda Guerra Mundial, un señor estuvo observando los efectos de la rubeola en las mujeres embarazadas y las consecuencias de este la, en la formación del feto. Y se dieron cuenta que había una asociación entre las malformaciones en los fetos de las mujeres embarazadas y a partir de ahí comenzaron a determinar o lo dieron por hecho, porque esto funcionó como evidencia, de que los elementos del ambiente también pueden desencadenar malformaciones de esta categoría. Por otro lado, también tenemos las deformaciones genéticas por causa, ay, perdón, las deformaciones, ay, Dios mío, ya hasta se me olvidó la palabra. ¿Cuál es el tema de nosotros? Deformaciones congénitas debido a factores teratogénicos. Y bueno, pues cuando hablamos de malformaciones congénitas por factores teratogénicos, estamos hablando de elementos que pueden ir desde factores del genotipo, es decir, elementos genéticos, la información genética como tal del producto de la concepción, es decir, del feto, de lo que tenemos dentro del vientre gestándose. También tenemos elementos como en qué etapa de desarrollo esté dándose, eh, bueno, la etapa del desarrollo en la que esté el feto tiene un gran determinante en qué tipo de malformación genética vamos a estar teniendo. Por ejemplo, podría no ser la misma malformación genética que se dé en un producto de concepción que esté en la tercera semana, a 15, 21 días, a uno que esté en la cuarta semana versus en las 8 semanas. Aunque por supuesto hay elementos comunes que se pueden compartir dependiendo de qué parte se está desarrollando, pero podrían ser distintos. Yo puedo tener malformaciones en el paladar, por ejemplo, malformaciones en las extremidades, malformaciones como las que habíamos mencionado ahorita de
atresia anal o defectos congénitos, y eso va a depender de en qué etapa de desarrollo está. Por otro lado, también tenemos las dosis y duraciones de la exposición. Con esto nos referimos a elementos no necesariamente mecánicos ni de deformaciones, sino más bien a químicos, por ejemplo, medicamentos o simplemente sustancias tóxicas de las que vamos a conversar un poquito más adelante. Y por otro lado, también tenemos los mecanismos de acción. Bueno, pues ahí ya podríamos clasificar tanto las deformaciones, tomando en cuenta la prolongación en las fuerzas mecánicas sobre el cuerpo. También podríamos tomar en cuenta compuestos químicos, qué tan rápido es su efecto, qué tanto me va a resistir el cuerpo y otros. Bueno, pues a continuación ya vamos a hablar de otros elementos que también pueden o son parte de las malformaciones congénitas. Bueno, yo le voy a hablar sobre los factores teratógenos y su mecanismo de acción. ¿Me escucho? Ok. Bueno, estos son agentes externos que pueden alterar el desarrollo normal del embrión o del feto, provocando malformaciones congénitas, como dijo mi compañera. Estos pueden ser de origen químico, físico o incluso biológico, y su impacto depende de múltiples variaciones, como por ejemplo el tipo de teratógenos que pueden ser por medicamentos como la fenitoína, sustancias tóxicas como el alcohol o las drogas, infecciones maternas que puedan tener la madre durante el embarazo, radiaciones o incluso enfermedades de la madre que puede heredar al feto. En su mecanismo de acción, estos afectan el desarrollo embrionario mediante distintos mecanismos, que podríamos decir que son alteraciones de la división celular, ya que pueden interferir con la multiplicación de las células, lo que provoca un desarrollo, digamos que incompleto de dicho órgano del bebé. También el daño en la diferenciación celular, que eso impide que las células se especialicen correctamente, afectando la formación de tejidos específicos. Influye también lo que es la interferencia en la formación de órganos, como la orgogénesis, que esto ocurre durante la semana 3 a 8 del embarazo. Pasa que los órganos que están en formación, por lo que cualquier teratógeno puede causar malformaciones graves en el feto. Y por último también tenemos la muerte celular o apoptosis anormal, que en algunos agentes provocan la destrucción de células necesarias para el desarrollo normal del embrión. Y también podemos ver las alteraciones del flujo sanguíneo, que disminuyen el aporte de oxígeno y nutrientes al embrión, afectando su crecimiento. Es una importancia del momento de exposición. El efecto de teratógeno depende del momento en que actúe. Por ejemplo, en primeras semanas puede causar pérdida en el embarazo. En la semana de 3 a 8 puede ocurrir mayor riesgo de malformaciones estructurales en el embrión. Y en la etapa ya fetal, problemas funcionales o de crecimiento. Eh, Eso es un proceso muy delicado donde incluso pequeñas exposiciones, se pueden decir, a ciertos factores pueden tener consecuencias muy graves. Eh, es importante saber que los medicamentos causaron tantas cosas de malformaciones, lo que demuestra la importancia de la investigación y el control médico en esas investigaciones. También sobre la responsabilidad que existe durante el embarazo, ya que muchas decisiones pueden afectar directamente al desarrollo del bebé. Las dejo con mi compañera. Bien, buenas noches. Mi nombre es Cristina y les voy a estar hablando sobre los medicamentos teratógenos. Parte uno decidimos repartirlo en dos porque lo vimos muy extenso. Entonces, la parte 2 la tiene mi compañera Karima. Carisma. Bien. Los medicamentos eh, teratógenos, sí. Uno de ellos es la talidotomía. Es un medicamento, talidotomía, exacto. Fue un medicamento que se utilizó en el pasado como sedante para las mujeres embarazadas. Esto provocó varias crisis a nivel mundial en ciertas mujeres o en la mayoría de las mujeres. Su uso fue durante
su uso durante el embarazo causaba malformaciones congénitas severas, siendo estas las características, siendo esta característica de la focomegalia, donde las extremidades son muy cortas o incluso inexistentes. También podía producir ausencia de brazos o piernas y defectos en los órganos. También tenemos la isotretinoína, ajá, que es un fármaco utilizado para el tratamiento del acné severo, pero es altamente teratogénico, sí. Su exposición durante el embarazo puede provocar malformaciones craneofaciales o cardíacas y alteraciones en el sistema nervioso central del feto. Bien, estos casos, tenemos estos dos de los más importantes. De la talidotomía, de sus efectos tenemos facomegalia, que son las extremidades muy cortas, la ausencia de brazos o piernas y los defectos de órganos internos. Y de la isotretinoína, entonces tenemos malformaciones craneales, problemas cardíacos y alteraciones en el sistema nervioso. En sí, estos casos demuestran o nos demuestran la importancia clínica de un uso adecuado de medicamentos, perdón, de medicamentos durante el embarazo, ya que un fármaco puede ser seguro en cualquier etapa de la vida, pero no puede ser tan seguro no puede ser seguro para las mujeres embarazadas. Eh, Por esa razón, a veces debemos saber debemos saber y si no sabemos, entonces consultar a nuestro médico para que éste nos oriente si podemos utilizar o no un medicamento que aunque diga, ah, sí, yo lo he utilizado anteriormente para ti como persona adulta, pero para este embrión o para este feto ya no es algo saludable. Bueno, prosiguiendo con lo que decía mi compañera Cristina sobre los medicamentos, eh, repitiendo un poco, es que hay medicamentos que pueden actuar como teratógenos, o sea, que pueden inferir con el desarrollo normal del embrión o el feto, especialmente durante el periodo embrionario, que es cuando se están formando los órganos. Siguiendo con estos medicamentos, tenemos la warfarina, que es un anticoagulante que atraviesa la placenta y puede afectar directamente al feto. Estos efectos incluyen las alteraciones óseas, que son especialmente en la cara, como la hipoplasia nasal. También tiene efectos como hemorragias fetales debido a su efecto anticoagulante, retraso en el crecimiento y desarrollo. Esto ocurre porque interfiere con procesos dependientes de la vitamina K, que es importante para la formación normal de huesos y la coagulación. Otros de estos medicamentos es la fenitoína, que es un medicamento anticonvulsivante que puede causar el llamado síndrome fetal por hidantoína. Características principales de este es el retraso del crecimiento intrauterino, rasgos faciales anormales como puente nasal bajo y labio superior delgado, la hipoplasia de uñas y falanges, uñas poco desarrolladas, también alteraciones neurológicas. Y este medicamento afecta la proliferación celular y el desarrollo de los tejidos, lo que explica las múltiples malformaciones. Un punto importante para destacar es que ambos medicamentos demuestran que pueden atravesar la placenta, siendo más peligrosos entre las semanas 3 y 8, como ya habían mencionado anteriormente. El uso de estos medicamentos durante el embarazo debe de ser cuidadosamente evaluado, ya que algunos fármacos pueden causar malformaciones graves, como ya hemos mencionado. Por eso es fundamental que cualquier tratamiento en una mujer embarazada sea indicado, como dijo mi compañera Cristina, y supervisado por un médico, para evitar riesgos innecesarios en el desarrollo del feto
Y esto resalta también la importancia de la farmacovigilancia en el embarazo y la prevención de la exposición de teratógenos. Es así, continuando un poquito en esta misma línea de teratógenos, también tenemos agentes infecciosos, tales como la rubeola que se había mencionado anteriormente, el herpes simplex, así también como la varicela. Por otro lado, tenemos elementos físicos, tales como los rayos X y la hipertermia. Por ejemplo, los rayos X pueden causar microencefalia, así también como paladar hendido y anomalías en las extremidades, mientras que la hipertermia, es decir, la exposición excesiva al calor, puede causar anencefalia, así como espina bífida y otros elementos. Entre los agentes químicos más sobresalientes, además de los ya mencionados, también tenemos el litio. El litio puede causar malformaciones cardíacas. Y por otro lado, el alcohol, que es bastante común, puede causar hendiduras palpebrales pequeñas, así como hipoplasia maxilar y defectos cardíacos, además de discapacidad intelectual. Bien, así mismo como tú dices, algo que se me olvidó mencionar ahorita es que en el caso de la talidomía, su mecanismo de daño está relacionado a la inhibición de la angiogénesis, o sea, no, este impide la formación de nuevos grupos sanguíneos en el embrión. Y como resultado de esto, entonces tenemos que los tejidos no reciben el suficiente oxígeno ni nutrientes. Entonces, esto lo que provoca con el paso del tiempo es las malformaciones graves y en específicas extremidades. Bueno, ya Rosmelin pudo entrar. Vamos a esperar su parte para poder así debatirla. Ese es un excelente ejemplo para ubicarlo dentro de la clasificación de de los elementos teratogénicos y su acción mecánica, o más bien, no, y sus mecanismos de acción. Rosmelin, puedes hablar, te esperamos. Eh, Está en silencio. Vamos a tener que pausarla y volver a entrar porque me va a sacar de la reunión. Entonces, volvemos en un momentito. ¿Eso significa que vamos a comenzar de cero? ¿Me escuchan ahora? Sí, se oye. Sí, pero vamos a entrar ahora porque eh, nos va a sacar Zoom, entonces vamos a tener que volver a hacerla. Pero ya con tu parte, para debatir tu parte. Vamos, vamos. Entonces serían dos videos.